donde está José María Barrientos, quien es referente político de la provincia de Catamarca y también del partido Juntos por el Cambio, y representante de Colpin, que es una agrupación que se dedica justamente al trabajo no solamente nacional, a la labor social, no solamente nacional, sino también internacional, en bienestar de la familia, en bienestar de la niñez y la población. Y para esto vamos a conversar, para que nos amplíe con mayor detalle, con José María Barrientos, quien es el representante allá en Catamarca, Argentina. ¿Cómo estás, José María? Encantado de tenerte esta tarde. Te escuchamos. Buenos días. Para ustedes, señor Wilson, y a todo el staff de Hágase Justicia y a todos los hermanos de la República del Perú. Bueno, aquí, cuéntame Londres, en qué consiste, José María, en qué consiste esta labor que cumplen allá en Catamarca, Argentina, sobre usted, representante del Colpin. Cuéntanos, ¿cuál es la labor, la función que usted realizan allá, no solamente local, nacional, sino también internacional? Bueno, en primer lugar, quiero hacer referencia a que por ser referente político de la provincia de Catamarca y por ser también miembro de una institución internacional, la labor es una investigación social profunda. Por eso quería darle un panorama de la situación en Argentina, una situación muy delicada, que quiero darles un pantallazo general de lo que se vive aquí en nuestro país. En primer lugar, quiero decirles que estamos viviendo un momento muy particular, en el cual hay un atropello institucional muy grande de parte del presidente de la República, Alberto Fernández, de la vicepresidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner, del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Sergio Massa. Fíjese que en nuestro país, desde que empezó el gobierno hace 18 meses, existieron 76 decretos de necesidad y urgencia. Quiere decir que cada 8 días nos dan un decreto de necesidad de urgencia. Usted sabe que eso no está promovido por el Poder Legislativo, sí se debe aprobar, pero el gobierno siempre se anticipa a darlo sin ningún previa autorización. Ahora, en cuanto a la salud que vivimos ¿qué quiere decir, José María, de que 16 decretos de urgencia aprovechando esta pandemia, por decir, el presidente Fernández está tomando acciones de manera independiente, pero que no favorece a las grandes mayorías? ¿O solamente a un sector? No, eso por quiero supuesto que me aclares. No, por supuesto que no. Son 76 decretos de necesidad y urgencia que los utiliza, digamos, de forma arbitraria, que por la pandemia ha prohibido un montón de situaciones y repercute un montón de situaciones que a continuación va a escuchar cuáles son las repercusiones que ha tenido. Bueno, quiero contarles un poco cuál es la situación, así haciéndole una síntesis general acerca de varios puntos. En el tema de la salud, fíjense que en nuestro plan asistencial, el que el gobierno da por decreto justamente, no convierte a una salud eficiente, aunque sea mínimamente en un 1%. Un mes de planes sociales equivalen a 450.000 respiradores y a las 44 millones de vacunas de 2 dosis, y no se han dado más que 125 respiradores en toda la República Argentina, es decir, a razón de 25 por provincia, y no se ha cubierto solamente en 1/3 de la primera dosis de la vacuna a todos los habitantes de la República Argentina, y a un 6% con la segunda dosis de la vacuna en la Argentina. En este momento, claro, es un momento de gran confusión. Hay un momento de una gran necesidad electoral en que necesita la población una mayor presencia en la Cámara de Diputados y de Senadores, por eso se necesita que haya una eficiencia de un 50% en el electorado, para que pueda entonces sí haber una oposición pareja. Si no, seguimos en la misma situación. El retroceso que hemos tenido en la... ¿Cuál crees que ha sido la prioridad, por ejemplo, que no se estaría cumpliendo por parte de Alberto Fernández, presidente de la Argentina, José María, teniendo en cuenta de que también hay pobreza infantil en un gran porcentaje, en la cual creo que esa es la preocupación de la institución a la cual usted representa? Sí, justamente
Absolutamente, por eso yo le voy enumerando los puntos porque van todos conexos de manera tal que va a encontrar el detalle general. Fíjese que el retroceso de la educación por culpa de la falta de presencialidad a nivel técnica, superior, oficios universitarios, ha sido muy grande porque no hay presencialidad y ahora hay una gran deserción escolar en todos los niveles. La gente, los chicos no quieren ir a la escuela. Después, en cuanto a la pobreza, una de las cosas más preocupantes en este momento es el tema de los jubilados. Los jubilados tienen una percepción de menos de $150, cuando sabemos que antes que entrara el gobierno llegaba a una percepción de $400. En estos momentos, $150, que son poco más de 25.000 pesos, no alcanza para nada, ni siquiera para comer 2 churrascos, 4 papas y comprar los remedios, en algunos casos, porque los enfermos son muy complicados y entonces eso no alcanza. La pobreza general es del 50%, la infantil es del 67%, la inflación supera el 50%, con una proyección estadística con un piso del 60% anual, el cual no se ve reflejada en el bolsillo, sino que es a nivel general. Por eso, la inflación es una cosa, el producto que usted consume es otra. Nosotros no ganamos en dólares, ganamos en pesos y para los trabajadores no ha habido ningún tipo de aumento. Sí ha habido aumento para los planes sociales, por eso pueden vivir un poco mejor, pero también sabemos que es una estrategia del gobierno para mantener un voto cautivo. La pérdida del empleo ha sido a nivel nacional del 10%. Los rangos son 150.000 locales perdidos, 100.000 pymes perdidas, 200.000 fuentes de trabajo perdidas, los cuales, que si usted computa con la familia que tienen por detrás, equivalen al 10% de la población. Es un montón. La eliminación de la vacuna Pfizer, que equivalía al 15%, a 15 millones de habitantes de la Argentina, implica el que hoy tengamos 700 muertos por día, 270.000 infectados y más de 95.000 muertos. Los servicios se ven afectados por esta economía tan grave, a tal punto que, por ejemplo, uno de nuestros recursos naturales es Vaca Muerta, donde podíamos generar gas, donde podíamos generar servicios de consumo necesario, y el gobierno prefiere comprarlo porque ahí hay retorno, en el otro caso no. La luz, el agua, el gas quieren retorno y no quieren eficiencia. Hay una deficiencia, hay cortes constantemente, el gas es prácticamente imposible de trabajar con ese gas porque se prende un artefacto y se apaga otro. Bueno, el avasallamiento al Poder Judicial es notorio, es clave en este atropello que se está viviendo al pueblo, porque directamente, como lo dijo la vicepresidente de la Nación, hay que ir a apretar a los jueces, y eso de ir a apretar a los jueces es una clave, o es un término que en ningún país democrático puede existir. Por eso, a tener en cuenta en la región lo que está sucediendo en la Argentina con el populismo, y particularmente el querer dictar orden para que se vaya a la eliminación del ministerio o la reestructuración del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente es tener como una policía judicial del Poder Ejecutivo que diga quién es culpable y quién no. Gravísimo. Y ahora, la opresión al campo. José María, esta situación que me estás comentando, de alguna manera la población, las instituciones que están en contra, ¿han hecho algún reclamo, alguna protesta como para hacerle entender a Alberto Fernández que está obrando de una manera negativa, o para hacerle ver el mal accionar que tiene este gobierno incipiente? Por supuesto,
el presidente Alberto Fernández dijo que cuando él cometa un error, el pueblo salga y se lo haga saber. Desde entonces, desde que él asumió, todos los feriados patrios se hace una manifestación multitudinaria en la República Argentina. Ahí están los representantes del campo, porque hay una gran opresión al campo. Se impuso un cepo a la carne de res, la carne vacuna, lo cual no permite la exportación, pero a su vez también tiene una gran opresión impositiva. La opresión tributaria es muy grande. La corrupción de las provincias también no ayuda, porque tenemos un sistema que solamente se puede implementar el federalismo en la ciudad de Buenos Aires, que justamente es opositora al gobierno nacional, y que se puede sí ahí poder dar una buena educación, una buena salud, resguardar el trabajo, atender a la gente en este periodo de pandemia. Bueno, las mentiras presidenciales son abruptas. El otro día el presidente Fernández inauguraba una ruta que decía que había encontrado unos metros, y los hospitales lo mismo, cuando él no tuvo tiempo para nada, ni tampoco en los fondos, porque la Argentina está quebrada. Acabamos de pagar 440 millones de dólares al fondo, al Club de París, para no entrar en default, es decir, que es un default, un sostenimiento de un default falso, porque en realidad sí estamos. Nos acaban de incluir en el rango de países que están bajos. No somos ni emergentes ni subdesarrollados, sino que estamos mucho más abajo, al igual que el rango de los otros países. Bueno, la ley de fueros la situación que usted nos acaba de mencionar, ¿verdad? Esto preocupa seriamente las incidencias y los hechos que están ocurriendo allá, José María. Yo te agradezco la participación, por ponerte en contacto con nosotros, y esperamos seguir conversando para ir analizando cada tema, lo que ocurre allí, que es preocupante también para usted, teniendo en cuenta que usted realiza una labor social muy importante en Catamarca, Argentina. Te agradezco tu participación, José María, y tus palabras finales. Bueno, mis palabras finales son que tengamos en cuenta que no se habla nunca de la oposición, y que el ciudadano no debe hablar desde una oposición, sino que tiene que hablar desde la realidad que vive el país. Esta es la realidad que vive el país, una realidad muy drástica, muy fea, y bueno, necesitamos que haya una buena coordinación política, de políticas públicas. Desde luego que los pilares más importantes son la salud, la educación, la justicia, el trabajo, por sobre todas las cosas, y también que los países vecinos se enteren de que la situación de opresión se vuelve inmanejable cuando todos absorben un poder, porque se trata de algo dictatorial. Alberto Fernández, que es el presidente de la República, pero que no tiene incidencia en el poder, porque la que gobierna es Cristina Fernández de Kirchner, y me hago cargo de lo que digo porque todos lo sabemos y ellos mismos se encargan de aclararlo día a día. Es algo que el gobierno argentino tiene constantemente como grave problema. Entonces, por último, que nuestro país tan cercano como es Perú y los países de la región tengan en cuenta que estamos en una situación grave, y que también hay que tener mucho ojo con los tratados del Mercosur, que se han derrumbado después de tratarlo de conseguir durante 20 años. Necesitamos lazos más fuertes, pero necesitamos también ser escuchados libremente, no la oposición, sino el pueblo argentino en sí. Como desde este lugar tan chiquitito puedo decir, porque esta es una provincia de 400.000 habitantes, del cual no se explotan los recursos naturales y mucho menos los recursos humanos, por el enquistamiento de poder, por no dar lugar a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Los políticos tenemos que aprender a trabajar sin querer cobrar, sin querer tener ningún interés personal, coordinando con la mejor gente. Se tiene que terminar esto de que acomodamos al hijo, al padre, al tío, al abuelo, al hermano, y las castas políticas. De esa manera vamos a poder salir adelante. Hace muchos años que vivimos esta situación, y esa situación se tiene que terminar en toda la región. Claro.
y más en el Cono Sur. Por Muy eso bien, les José agradezco María. mucho, les deseo muy buenas tardes, como siempre, la mejor suerte a la República del Perú y gracias por los lazos humanos que siempre tienen con Gracias a ti, nosotros. José María, por esta entrevista y